Yo comenzaré explicándoles algunos de los conceptos básicos de nuestro tema. Bueno, primero que nada, ¿qué son los grafos? Bueno, son nodos o bien vértices que están unidos entre ellos mediante líneas o bien aristas. Sirven para mostrar relaciones o conexiones reales, como por ejemplo edificios de ciudades, vendrían siendo vértices, conectados por carreteras, que vendrían siendo las aristas. Tienen una fórmula, la cual es la siguiente. En esta fórmula, la V son los vértices y la E son los aristas. ¿Por qué E? Porque en inglés la E representa la palabra aristas como edge, o sea, orilla. El grado de vértice se refiere a cuántas conexiones tiene un nodo. El camino es el camino que conecta a varios nodos. Ejemplo, un camino desde nodo 1 hasta nodo 4, pasando por el nodo 2 y nodo 5. Y también tenemos lo que es el ciclo, el cual sucede cuando empieza y acaba en el mismo nodo. O sea, se hace como un ciclo, digamos, infinito. Un grafo conexo es cuando no hay ningún nodo fuera de la estructura principal, y al contrario, un grafo no conexo es cuando existe alguno de los nodos fuera de la estructura principal, ya sea que, no sé, tengamos una estructura de que 1, 2, 3, 4, 5, y aparte esté el 5 y el 6 conectados entre sí, más no conectados a la estructura principal. Y también tenemos lo que es el nodo árbol, el cual es un grafo sin ciclos y no hay camino posible para que se forme un ciclo. También es un excelente ejemplo para mostrar lo que viene siendo un grafo que es conexo. Los tipos de grafos se dividen en el no dirigido, el cual son conexiones para ambos lados. El dirigido, que tiene conexiones más específicas. El ponderado, el cual son conexiones con valores. El completo, que son conexiones entre todos los nodos. Y también tenemos el bipartito, el cual hay dos grupos de nodos, el cual vendría siendo un grafo no conexo. Y quizás se pregunten, ¿pero dónde se usan los grafos? Bueno, aunque normalmente no lo notemos y puede pasar desapercibido, es realmente algo cotidiano. Por ejemplo, están presentes en las redes sociales para hacer las conexiones entre seguidores, amigos, personas que seguimos, etc. También está para medir el tráfico de datos en los servidores de internet. También otro gran ejemplo vendrían siendo los mapas de metro, como el de la Ciudad de México. Pues prácticamente los mapas son grafos. Las conexiones y todo eso son grafos. Y también está en biología, con las conexiones de ADN y también las conexiones genéticas. Un grafo no dirigido es un conjunto de vértices o nodos conectados por aristas, líneas que representan una relación simétrica sin un sentido específico. Esto significa que si hay una arista entre un vértice A y un vértice B, se puede ir de A a B y de B a A de forma indistinta, ya que la conexión es bidireccional. Un grafo dirigido es una estructura matemática de grafos donde las aristas tienen un sentido único representado por flechas. A diferencia de un grafo no dirigido, la relación entre dos vértices no es simétrica, lo que significa que si hay una arista de A a B, no necesariamente existe una de B a A. Existen varias formas de representar un grafo. La forma formal es nombrando los vértices y cada una de las aristas con llaves. Estos son nuestros vértices, que son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y estas son nuestras aristas, que es 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4 y 4 y 5.
Para el grafo dirigido es lo mismo, pero en este caso se respeta la dirección de las flechas. Tenemos nuestro número de vértices, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Y la conexión entre nuestras aristas, que es de 2 a 1, de 2 a 4, de 3 a 2, de 4 a 3, de 4 a 5 y de 5 a 2. Una matriz de adyacencia es una matriz cuadrada que representa las conexiones entre los vértices de un grafo. Esta tabla se rellena con ceros y unos, donde 1 indica que hay una arista entre dos vértices y un 0 indica que no la hay. Por ejemplo, en el grafo no dirigido hay una conexión entre 1 y 2, así que se pone un 1 en el número 2. El vértice 2 tiene una conexión con el vértice 4, con el vértice 3 y con el vértice 5, así que se pone un 1 en esas casillas. 3, 4. Y así sucesivamente con todos los vértices. El 3 tiene una conexión con el vértice 2 y con el vértice 4. El 4 tiene una conexión con el vértice 2, con el vértice 3 y con el vértice 5. Y el vértice 5 tiene una conexión con el vértice 2 y con el vértice 4. Y el resto de la tabla se rellena con ceros. La matriz de adyacencia con el grafo dirigido es básicamente lo mismo, pero representando la dirección de las flechas. Por ejemplo, el vértice 1, por la dirección de las flechas, no tiene conexión con ningún otro vértice, por lo cual se le pone 0. El vértice 2 únicamente guarda conexión con el 1 y con el 4. El vértice 3 nada más tiene conexión con el 2. El vértice 4 únicamente guarda conexión con el 3 y con el 5. Y el vértice 5 únicamente tiene conexión con el vértice 2. Y se rellena la tabla con ceros. Y así quedarían las dos tablas de adyacencia. Un grafo es un tipo de grafo que permite tener aristas múltiples, es decir, varias conexiones entre los mismos nodos, a diferencia de un grafo simple donde solo puede haber una arista entre dos vértices. Es un multigrafo, dos nodos pueden estar conectados por más de una arista. Formalmente, un multigrafo G se define como un par ordenado, G igual V, E, donde V es el conjunto de vértices o nodos y E es un multiconjunto de pares no ordenados de nodos, lo que significa que las aristas pueden repetirse. Ejemplo aplicado en matemáticas discretas. Consideremos el siguiente multigrafo, donde vértices es A, B y C y las aristas son A, B, BC, AC, AC y AC. Esto nos dice que A y B, entre A y B hay dos aristas. Entre B y C hay una arista y entre A y C hay tres aristas. Sirve para contar todas las formas de ir de un nodo a otro. Un multigrafo permite estudiar cuántas rutas existen entre dos nodos, considerando que cada arista múltiple representa una opción distinta. Por ejemplo,
De A a C existen 3 caminos posibles, porque hay 3 aristas que conectan a A con C. Este tipo de conteo es muy útil en problemas de combinatoria, probabilidad y análisis de redes. También sirve para analizar propiedades de la red. Otras aplicaciones es estudiar qué tan conectado está cada nodo. Contemos cuántas aristas tiene cada nodo. En el nodo A, 2 aristas con B y 3 con C. Son 5 aristas en total. En el nodo B, 2 con A y 1 con C, 3 aristas. Y nodo C, 3 con A y 1 con B, 4 aristas. Por lo tanto, el nodo más conectado es A con 5 aristas. Este análisis se usa para entender qué nodos son más importantes dentro de una red. También sirve para resolver problemas de combinatoria o rutas. Con esta estructura también podemos responder preguntas como ¿cuántas rutas posibles existen entre 2 nodos? ¿Qué nodo es más importante en términos de conexiones? ¿Cómo se comporta la red si se elimina una arista? ¿Cuántos caminos distintos se pueden construir en ciertos números de pasos? Los multigrafos son muy útiles para modelar redes donde pueden existir varias conexiones paralelas, como transporte, comunicaciones o flujo de datos. Ahora el grafo pesado. Un grafo pesado es un grafo en el cual cada arista tiene un valor numérico llamado peso. Este peso puede representar diferentes cosas como distancia, tiempo, costo o cualquier medida que queramos analizar entre los nodos. Estos pesos nos permiten resolver problemas como buscar rutas más cortas, minimizar costos o comparar alternativas de conexión dentro de una red. Un ejemplo aplicado en matemáticas discretas. Imaginemos que estamos estudiando 3 puntos importantes dentro de una ciudad. A es igual a casa, B es igual a escuela y C es igual a parque. Representamos estos lugares como nodos en un grafo. V igual a B, C son los vértices. Ahora las distancias entre ellos en kilómetros serán los pesos de las aristas. Entonces tenemos E, A, B, 3, A, C, 5, B, C, 2. Esto significa que de A a B hay 3 kilómetros, de A a C hay 5 kilómetros y de B a C hay 2 kilómetros. ¿Qué podemos analizar con este grafo? Podemos encontrar rutas más cortas. Por ejemplo, si queremos ir de A a C, la ruta directa A a C son 5 kilómetros y la ruta pasando de A, B, C son igual 5 kilómetros. En este caso, ambas rutas tienen el mismo costo total. Este tipo de análisis es la base de algoritmos como Dijkstra, usados para calcular caminos mínimos. También sirve para resolver problemas de optimización. Podremos decidir cuál es el recorrido más eficiente, qué ruta minimiza el tiempo o el costo, o cómo distribuir recursos en una red. Este tipo de análisis es fundamental en redes de transporte, logística y planificación. También sirve para contar caminos y combinaciones posibles. Aunque el grafo tenga pesos, también podemos estudiar cuántas rutas existen entre 2 nodos, qué caminos son válidos y cuántas combinaciones de trayectorias podemos construir. También podemos estudiar propiedades de grafos ponderados. Entre estas propiedades encontramos el peso total de un camino, comparar rutas alternativas, identificar conexiones más baratas, rápidas o cortas. Los grafos pesados son una herramienta clave en matemáticas discretas porque nos permiten representar problemas reales donde cada conexión tiene un valor asociado. Gracias a estos pesos podemos analizar rutas más cortas, optimizar recursos y resolver problemas complejos de redes. Voy a hablar acerca del tema de circuitos y paseos. Bueno, pues los paseos son secuencias de lados, de aristas, de rayitas que vemos acá. Y los circuitos pues son paseos que terminan en el mismo lugar. Primero vamos a ver qué es una secuencia de lados. Una secuencia de lados es un conjunto de lados y vértices que forman como un caminito. Son consecutivos y uno termina detrás de otro. Por lo general lo vemos aquí representados como B1, vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Otra forma de que los podemos ver representados es así. Paréntesis B
a vértice 2, coma, vértice 2 a vértice 3, coma, vértice 3 a vértice 4. Los paseos. Los paseos son secuencias de lados que no repiten ningún lado. Existen los simples y los no simples. Los paseos simples son los que no repiten ningún vértice, o sea que van como un caminito así normal. Como por ejemplo, aquí tenemos uno que va de vértice 1 a vértice 2 a vértice 3 y luego a vértice 4. Y eso es un paseo simple, un camino simple también se les llama. Los no simples son los paseos o caminos que repiten vértices, que tienen como una especie de cruce. Aquí tenemos dos ejemplos de paseos no simples. Aquí, como pueden ver, se repite mucho el vértice 6. Aquí, vértice 1, vértice 6, vértice 2, vértice 3, vértice 6, vértice 4, vértice 5, vértice 6 y vértice 7. Y los circuitos son nada más paseos que terminan donde empezaron. Por ejemplo, aquí tenemos uno que da una vuelta completa, un hexágono, que empieza en el vértice 1 y termina en el vértice 1. Las mismas reglas que los paseos se aplican, también existen dos tipos, son simples y no simples, y en el caso de los simples la misma regla se aplica, en que no repiten ningún vértice, a excepción del primero y el último, que pues son el mismo. Y en el caso de los circuitos no simples, se repiten vértices que no sean el principio y el final. También existe ese cruce entre los caminos. Y aquí pues les dibujé un diagrama de flujo que sirve para identificar cuál tipo de paseo tenemos. Primera pregunta es si repite lados. Los paseos nunca repiten lados. Así que si repiten lados no es ni un circuito ni un paseo. Y luego la segunda pregunta es si repite vértices. Y si repite vértices, entonces tenemos un paseo no simple. Si no repite vértices, tenemos un paseo simple y hasta ahí se acabó la historia. Y luego ya nos preguntamos, ¿termina donde empieza? Y si la respuesta es sí, entonces es un circuito, porque los circuitos terminan donde empiezan. Y si no, pues es simplemente un paseo no simple. No es un circuito, nada más es un paseo. Y luego nos preguntamos por último, si repite vértices en otro momento que no sea el principio o el final. Si es así, entonces es un circuito no simple. Y si no es así, entonces es un circuito no simple. Esto es porque los circuitos no simples pues pueden repetir vértices aparte del primero y el último. Y los circuitos simples no repiten ningún vértice. Y eso sería todo. Un grafo denominado euleriano, si es posible, recorrer todas sus áreas una sola vez y regresa al punto de partida. Cuando no se regresa al vertical inicial, pero aún así se recorre todas las áreas una sola vez, se denomina semi-euleriano o con trayectoria euleriana. En términos simples, un circuito euleriano recorre todas las áreas y vuelve al punto de inicio. Trayectoria euleriana recorre todas las áreas, pero termina en un vértice diferente. Para determinar si un grafo tiene circuito o trayectoria euleriana, se deben analizar los grados de sus vértices, el número de áreas que salen o llegan a cada vértice. Si todos los vértices tienen grados par, el grafo posee circuitos euleriano. Si exactamente dos vértices tienen grados impar, el grafo impar, trayectoria euleriana. Si tiene más de dos vértices impares, no es un euleriano. Además, el grafo debe ser conexo, es decir, no puede tener vértices o composiciones aisladas. Método de construcción. El grafo de Hierholzer se emplea para construir de manera ordenada el circuito o la trayectoria euleriana. Número 1. Se elige un vértice inicial
Número 2, se sigue un recorrido para artistar o no utilizar hasta regresar al punto de partida, entre paréntesis, formando un ciclo. 3. Si hay áreas sin usar, se localiza un vértice del ciclo, un áreas disponible, y si repite el proceso. Punto 4. Finalmente, se integran los ciclos en un solo que cubra todas las áreas. Aplicaciones prácticas de los grafos aurorianos. Los grafos aurorianos son muy utilizados en campos como informática, optimización de redes, algoritmos de búsqueda y recorridos de grafos, transporte, diseño de unas rutas, minimizan recorridos repetidos. En ingenierías eléctricas se planifican de circuitos cerrados, y lógicas y robóticas se programan en recorridos sin repeticiones. Sí, ya, bueno, los ciclos hamiltonianos o grafos hamiltonianos son los que empiezan en un punto, recorren todos los vértices y terminan en el mismo punto. También pueden no recorrer no volver al mismo punto, pero recorrer todos los vértices, y eso se llaman rutas hamiltonianas o caminos hamiltonianos, pero no ciclos, porque no ciclan. Okay. Los tipos de grafos hamiltonianos. Está el grafo hamiltoniano, que es el normal, tiene al menos un ciclo hamiltoniano. Luego está el grafo semi-hamiltoniano, que es el que ya les conté, que pasa por todos los vértices pero no regresa al inicio. Y también está el grafo completamente hamiltoniano, que es que todo subgrafo conexo tiene un ciclo hamiltoniano, pero casi no pasa, es muy poco común. Utilidades más comunes: optimización de rutas, logística, transporte o distribución. Para circuitos electrónicos, diseño de redes sin repetir nodos, bioinformática, secuenciación de ADN, videojuegos, diseño a nivel de laberintos, etc. Y computación teórica, que es la base para problemas NP completos. Diferencia con los eulerianos, porque este es muy parecido a los eulerianos. Lo que hacían los eulerianos es recorrer todas las aristas sin repetirlas, y este lo que hace es recorrer todos los vértices, que son los puntos. Entonces, esa es la forma de diferenciarlos. Y aquí hay un problema, que es el problema del viajante, que es el más conocido de los hamiltonianos, y trata de que un viajante necesita recorrer todas las ciudades pasando una sola vez por cada una y recorriendo la ruta más corta y regresando al punto de partida. Y entonces se pone, este es un ejemplo, ¿no? Pero normalmente se hace con casos mucho más complicados y en la vida real. Buenas, compañeros, soy del equipo de grafos y grafas, y voy a explicarle qué es el isomorfismo de grafos. El isomorfismo de grafos es un concepto fundamental en teoría de grafos, que se refiere a cuando dos grafos son estructuralmente idénticos, aunque pueden verse diferentes superficialmente. Como ya lo habíamos explicado en clase, tenemos estos dos ejemplos. Son dos grafos que a simple vista parecen no tener nada que ver entre sí, pero que en secreto son exactamente el mismo. En términos simples, dos grafos que son isomorfos comparten las siguientes características. Ambos tienen el mismo número de vértices, mismo número de aristas y la misma estructura de conexiones. Un método utilizado y muy simple para definir el isomorfismo entre dos grafos es usar la matriz de incidencia. ¿Pero qué es la matriz de incidencia? Un momento. Las matrices de incidencia pueden usarse como herramienta para analizar el isomorfismo de grafos. Aunque no es un método muy eficiente en grafos muy grandes por el gran número de aristas y vértices que pueden tener, es un método muy fácil de utilizar. Les explico cómo funciona. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de este grafo. Podemos ver cómo cada vértice y cada arista ya están nombrados por un número. Por un nombre.
tenemos B1, B2, B3, a todo hasta el B7. En la misma cuenta tenemos las aristas que están nombradas de E1 a E8, todos acomodados en una gráfica. Con la matriz de incidencia podemos definir de mejor forma cómo están acomodados los vértices y las aristas. Por ejemplo, podemos ver aquí, que la arista 1, en la lista que tenemos aquí, hay un 1 y un 2 en el vértice 1 y el vértice 2. Esto se debe a que, como pueden ver en el grafo, la arista 1 solo está conectado a estos dos vértices, por lo tanto se pone un 1. Lo mismo pasaría con el segundo. En la arista 2 solo está conectado al vértice 2 y al vértice 3. Igual, 1, 1, mientras que el resto mantiene el número 0. Esto se aplicaría igualmente para todos. Lo mismo se repite. Arista 3 solo está conectado al vértice 3 y 4. Vértice 4 solo está conectado, arista 4, perdón, solo está conectado al vértice 4 y 5. Como pueden ver, es un método demasiado sencillo, simplemente ponerle nombre a cada una de esas, acomodarlas en una tabla como esta y ir poniendo, dependiendo de con cuál estén conectados, se va poniendo 1 o 0. Esta es una forma muy sencilla de saber estructuralmente cómo están las conexiones. Y comparándola con las conexiones de otro grafo, se puede definir el isomorfismo. Buenas tardes, compañeros. Mi tema es los grafos aplanables. Este es realmente un tema muy fácil, ya que es más bien como un tipo de regla. Realmente los grafos aplanables son aquellos que puedan ser representados en una superficie 2D, o dibujados más bien. La única regla que tienen estos son que los las aristas no se crucen. Hay muchas formas de dibujar grafos, pero la única forma de hacerlos aplanables es exactamente no cruzando las aristas. Algunos ejemplos de grafos que no son aplanables o que no pueden ser aplanables son el K3 y otro que se llama el K5, que no puede ser realmente representado sin que se dibuje de varias formas. El K3, como está aquí, son un grupo de 6 vértices partidos en dos grupos, que cada uno se conecta a 3 del otro grupo. Esto hace imposible que pueda ser acomodado de tal forma en la que no se crucen las líneas. Y pues sería todo realmente. Los grafos aplanables es un tema muy fácil. Gracias.